y empezamos. Y te ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es Muy un buenos días. honor, Sí, una adelante. alegría poderles poder verles conectados al otro lado de la pantalla. Y también agradecemos al Señor por concedernos el privilegio de estudiar juntos su palabra. Entonces vamos a estudiar 4 semanas a la luz de las Escrituras. Vamos a estudiar la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, cómo eran los cristianos de los tiempos de Jesús, qué hizo Jesús antes de subir al cielo. Y también pues vamos a ver el enfoque en que Él nos ha dejado la gran comisión para que usted y yo vayamos por todo el mundo y compartamos el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, bienvenidos a este curso que damos inicio hoy. Ah, bueno, primero, ante todo, vamos a saludarnos un poquitico. Vamos a tres cositas nomás. La primera, el nombre, de dónde somos y cómo conocimos Academia Cristo. Entonces, primero comenzamos con Ángel. Ángel, Ángel, adelante. Cuéntenos todo. Tres cositas. Entonces, su nombre, de dónde es y cómo llegó a Academia Cristo. Adelante, hermano. Desactive el micrófono, por favor, para que lo escuchemos. Todavía no está desactivado. El botoncito aplaste, hermano. Ángel, el micrófono, por favor. No le escuchamos, Ángel. Qué pena. Bueno, vamos a pasar con Arsenio. ¿Ya? Mientras, ahora ¿Me sí, Ángel, escuchan? adelante, por favor. Ah, Adelante, Ángel. yo vivo acá en Bogotá, Colombia. Yo soy venezolano. Conocí a la iglesia, la conocí por medio del internet. Ya tengo un curso hecho. Bienvenido, querido Ángel. Esta es su Gracias. casa. Bienvenido. Gracias. Ahora sí Amén. saludamos a Arsenio, perdón. Arsenio, Buenos días, ¿me adelante. escuchan? Hola, Adelante, Arsenio. ¿Nos escucha, Arsenio? hola. Sí, yo le escucho perfectamente. Adelante, hermano, cuéntenos. Escucha. Bueno, vamos a avanzar entonces. Saludamos a Evangelina Vivas. El micrófono, hermana Evangelina. ¿Está ahí, Evangelina? Bueno, vamos con Martín. Martín, adelante, por favor. Martín, el micrófono también, por favor. Ya lo activé. Adelante, Evangelina. Adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Evangelina Vivas, soy de Florida, Uruguay, y andaba buscando para hacer un estudio bíblico que quería formarme en el Evangelio y bueno, encontré la academia y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Gracias, querida Evangelina. Bienvenida. Bienvenida. Esta es su casa. Ahora sí Amén. saludamos a Martín. Martín, buen día. Igual si puede desactivar el micrófono para que lo escuchemos, hermano, sería fantástico. Ahí Hola. lo- Yo no. Yo soy Vamos, Maximiliano. vamos, Maximiliano, mientras Martín desactiva el micrófono. Adelante, Maximiliano. Bueno, buenos días que para todos. Mi nombre es
Mendieta, soy de la ciudad de Salto, Uruguay, y bueno, hice el curso, la primera capacitación por internet, conocí Academia Cristo, me, 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 me interesó, y bueno, siempre recordando, ¿no? Como dice la palabra del Señor, entendamos, y es las gracias a Dios por esta oportunidad Gracias, Maximiliano, de poder bienvenido. estudiar todos juntos. Amén, hermano, bienvenido. Voy a leer también el mensaje. Si desean poner los mensajes aquí, si de pronto el micrófono no funciona bien, como Arsenio nos cuenta, él es de la República de Paraguay. Bienvenido, hermano. Entonces, qué emoción tenerlo con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Blanca. Blanca, buen día. Ok. Buenos días. Mi nombre es Blanca Pérez, soy de Venezuela. Conocí lo de la academia por las redes. Igual andaba buscando una motivación para poder estudiar, saber bien de la Biblia. Excelente. Bienvenida, hermana. Gracias. Saludamos a Norma. Norma, buen día. Buen día, hermanos. Yo soy de Presidencia La Plaza Chaco, Argentina. Hice la primera capacitación y bueno, ahora vengo por esta segunda capacitación. Saludo a todos los hermanos ahí. Bendición. Gracias, querida Norma. Bienvenida. Qué alegría que esté con nosotros. Saludamos a Miguel. Miguel, adelante. ¿Se puede desactivar el micrófono, Miguel, para que lo escuchemos? Como dije anteriormente, si de pronto desean poner un mensajito en el chat de dónde son, el nombre y también cómo conocieron Academia Cristo, si de pronto el micrófono no funciona muy bien. Adelante, Miguel. Buen día, un placer poder estar con ustedes en el grupo participando de esta enseñanza. Yo también soy de Paraguay y pude de esta forma inscribirme a través del Facebook en la Academia Cristo. Super, Miguel. Bienvenido. Gracias. Laura, saludamos a Laura. Buenos días, Laura. Bueno, recién creo que va ingresando, entonces estamos dando nombre, de dónde somos y cómo conocimos a Academia Cristo. Laura, el micrófono, por favor. Hay un botoncito a mano izquierda, creo, del teléfono. ¿Puedo desactivar, Laura? Ahora sí. Ahora se escucha. Sí. Ah, yo soy de acá, de Argentina, y yo conocí la Academia de Cristo por medio de un libro que me llegó. Lo leí y busqué el nombre del escritor y ahí pude contactar con la Academia de Cristo. Bienvenida, Laura. Qué belleza, qué excelente. Excelente historia. Bienvenida, este es su caso. Muy bien, vamos a saludar a quién más tenemos acá. No sé si nuestra hermana María Magdalena nos puede escuchar. Saludamos a Marcial. Marcial, hermano, el Hola, micrófono. hermanos. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, días. Ya había saludado hace un rato, nada más que me desconecté y me volví a conectar. Sí, cuéntenos, hermano, de dónde es, cómo conoció Academia Cristo. Sí, sí, conocimos a través pues, de la web y obviamente pues empezamos a tomar el primer curso. Gracias a Dios se terminó y pues ahorita en la medida de lo posible haremos todo lo de nuestra parte para tomar este curso. Somos de México. Excelente. Bienvenido. Bienvenido. Creo que alguien más está por allí, no sé.
Y si no, vamos a tener la dicha de conocernos durante las 4 semanas que vamos a estudiar. Por cuestiones de tiempo vamos a avanzar un poquito. También pueden poner en el chat para conocerles. Bueno, un poquito de mi vida. Esta es mi familia. Yo soy ecuatoriano de nacimiento, pero me mudé a Estados Unidos cuando tenía 19 años. Viví allá 24 años. Ah, me casé. Bueno, primero terminé mis estudios, me gradué como pastor en el año 2017. Trabajé 5 años como pastor en una iglesia hispana, multicultural, de diferentes nacionalidades, allá en el estado de Milwaukee, de Wisconsin, una ciudad pequeña de Milwaukee. Me casé con mi esposa Carla, tengo mis 2 niños, Lucas, que tiene 16, y el Samuel, que tiene 13 años. En el 2022, Academia Cristo me llamó para servir como misionero. Trabajé un año desde Milwaukee, Wisconsin, y en el año 2023, Academia Cristo me llamó para venir a trabajar, a formar parte del equipo de misioneros aquí en Ecuador. Entonces, aquí vivimos en Quito, Ecuador, ya 2 años, y estamos felices de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un honor, una alegría, una bendición poderles conocer y también poder sentarnos a los pies de Cristo y escuchar atentos su enseñanza, su palabra a través de la luz a la luz de las Escrituras, debo decir. Bueno, entonces vamos a comenzar la primera lección. Como vieron ustedes el video, tuvieron la oportunidad de leer los textos bíblicos. La lección 1 es Jesús sube al cielo. Pues vamos a ver que después de su muerte, ¿verdad? Jesucristo resucitó de entre los muertos, victorioso, derrotando al diablo, a la muerte y al infierno. Pasó 40 días con los discípulos aquí en la tierra, una capacitación de máximo o de alto nivel para los discípulos, y ya entonces le tocó subir al cielo, ascendió al cielo, el lugar donde Cristo vino para rescatarnos, salvarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Vamos a empezar esta clase pidiendo que el Señor sea quien nos dé el entendimiento, que nos dé las palabras para estudiar su palabra. Oremos entonces. Amado Jesús, que estás en el cielo, te doy gracias por tu gran amor por mí, que soy pecador. Te doy gracias porque has hecho que todas estas maravillosas verdades sobre ti se hayan escrito para que yo pueda crecer tantos años después de que tú viniste a la tierra. Te pido que dispongas todo para que tu palabra sea leída y predicada a muchas personas más, para que ellas también puedan crecer y tener la alegría de la vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser fiel discípulo que lleva tu palabra, fortaléceme en ella y dame consuelo en la aflicción. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, un poquito para ir los cursos que a ustedes les va a tocar estudiar para terminar el nivel discipulado. Tenemos 13 cursos en total. Son 6 cursos de la Biblia, básicamente Casi del no se Antiguo oye. Testamento. Si podemos apagar los micrófonos para que no haya interferencia, sería fantástico. Entonces, para ahí. Muy bien, 6 cursos de la Biblia. 3 cursos de las enseñanzas de Jesús, tenemos la ley, el evangelio, entre otros cursos que ustedes ya habrán tomado. Identificación espiritual y legalismo son 2 cursos muy lindos que a ustedes les va a encantar. La palabra crece, son 2 discípulos, 2 cursos. La palabra crece discípulo y la otra es el discípulo hace discípulo. Entonces, ustedes poco a poco van a ir avanzando, familiarizándose con los cursos que les queda. Total, son 13 cursos para completar el nivel discipulado.
También en Academia Cristo, quizás ustedes se han enterado, nos enfocamos mucho en el grupo sembrador. El grupo sembrador es que ustedes pueden poner en práctica lo que están aprendiendo en Academia Cristo, usar el material que está en Academia Cristo, reunir un grupito de personas, enseñar la palabra de Dios, usando un método que vamos a aprender durante las clases que se llama el método de las 4C. Es un método que nos ayuda muchísimo a estudiar texto bíblico, a analizarlo a profundidad, para compartir de una forma sencilla hacia los demás. Un poquito la descripción del curso, como ya pusimos en la síntesis, es enfocarnos en la iglesia cristiana, en lo que Jesucristo nos dejó que hagamos acá en la tierra después de su ascensión al cielo, esa gran comisión, esa fortaleza espiritual que el Señor nos ha dado para que vayamos y compartamos el dulce evangelio en todos los lugares, quizás empezando por nuestras casas, en nuestro vecindario, con nuestros amigos, en nuestros trabajos. El Señor nos ha capacitado para que compartamos el evangelio. Descripción del curso. Vamos a ver, bueno, los objetivos del curso, debo decir. Comprender historias claves de hechos utilizando el método de las 4C, como ya bien mencioné. Considerar pecado y gracia en cada historia bíblica y aplicarlos a nuestra vida personal. Identificar el propósito de la iglesia cristiana y nuestro propósito como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos acá en la tierra como cristianos? Un poquito el esquema del curso. La primera lección, Jesús sube al cielo. La segunda lección, Pentecostés. Número 3, lección 3, Pedro testifica a Jesús. 4, Jesús cambia a Pablo, la conversión del apóstol de Saulo de Tarso, debo decir. Antioquía, cerca de Pisidia, Pablo comienza a hacer el ministerio que Dios le encomendó. Lección 6, un mensaje a los no judíos. Pablo comienza a proclamar el evangelio valientemente. Pablo en Filipos. Y concluimos con los últimos días del apóstol Pablo. Entonces, enfocados mayormente en el libro de Hechos. Perdón que les estoy bombardeando con mucha información, pero no se preocupen. Bueno, el proyecto final, cada curso tiene su proyecto final, ¿verdad? En este caso particular son 8 preguntitas clave y al fin también hay un texto bíblico que ustedes van a escoger y en ese texto bíblico ustedes van a identificar el pecado y la gracia, ¿verdad? Que es la ley y el evangelio. Entonces van a contestar, enviar al profesor y yo voy a tener la dicha de poder revisar su trabajo y enviarles con mis notitas para que aprueben el curso. Pero no se preocupen, eso será mucho después de que terminemos la última lección. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? No, por mi parte no. Sí, adelante. No se escucha muy bien, el volumen muy bajo. Sí, le vamos a poner un poquito más. ¿Todos me escuchan bien o no? Sí, acá sí. Ok, Sí, sí. posiblemente sea su dispositivo, querido Ángel. Súbale un poquito el volumen. Sí. Si escucha bien, sí. Ok. Perfecto. Y de nuevo voy a hablar más duro. No, bueno. Excelente. Entonces vamos a empezar con la lección 1, los objetivos de la lección 1. Identificar el propósito y los objetivos generales del curso, ya hicimos. Usar el método de las 4C para leer y comprender Hechos 1, 3 al 12. Describir el propósito de la iglesia con evidencia en Hechos, en el libro de Hechos. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Las 4C son las siguientes: captar, contar, considerar y consolidar. Muy bien. Entonces, captar es, no sé si usted vio en el video, el pastor Andrew Johnston usó algo para captar la atención. Él mencionó las últimas palabras de los personajes importantes. Mencionó presidente de Paraguay, mencionó un
un revolucionario de México, también, ¿verdad? De las últimas palabras. Eso es el captar. Capta la atención de la audiencia, puede ser una pregunta, puede ser como lo que hizo el pastor Andrew, o cualquier cosita que capte la atención de la audiencia y les conecte directamente con el tema de la historia bíblica, ¿verdad? Pero vamos a familiarizarnos eso mientras continuamos repasando. Contar, aquí tenemos dos opciones. Contar, podemos contar la historia bíblica en nuestras propias palabras o podemos leerla textualmente de la Biblia, como usted se sienta mejor. Habrá momentos en que de pronto está lejos de la ciudad, está en un lugar que no hay acceso al internet, que no hay el celular, no puede ver la Biblia ahí, y ahí va a contar la historia con alguien, ¿verdad? Considerar, aquí tenemos seis preguntas en las cuales identificamos el texto bíblico, buscamos los personajes, los objetos, el lugar donde ocurrió la historia, cuando ocurrió la historia. Literalmente, como digo yo, nos volvemos detectives de la historia bíblica y vamos familiarizando, conociendo a los personajes. Consolidar tenemos cuatro preguntas. Aquí es la aplicación práctica de la palabra de Dios a mi vida. Aquí identifica la ley de Dios con todo su rigor, que es nuestro pecado, ¿verdad? Y también el dulce evangelio, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo, y concluimos con una aplicación práctica. Entonces, ese es el método de las cuatro. Muy bien, entonces vamos a empezar con captar. Y entonces les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos? Entonces, aquí alguien, si desea participar, puede levantar la manito, que hay una, por allí está en Zoom, puede usted levantar la mano y le concedo el privilegio de que nosotros escuchemos su comentario. Entonces, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús según los textos bíblicos que leímos o también según el video? Voluntario, una voluntaria, adelante, querida Evangelina. Jesús dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Excelente, excelente. Entonces, no fue una señal de derrota. Literalmente, al decir eso, Jesús dijo, todo lo que tú, Padre amado, me has encomendado, se cumplió perfectamente. Excelente, Amén. gracias, Evangelina. ¿Alguien más? ¿Qué otras palabras dijo Jesús y ahí mismo desde la cruz? ¿Un otro voluntario, una voluntaria? Querido Maximiliano, adelante, hermano. Consumado es. Consumado es, ¿verdad? Consumado es la palabra en el idioma original, dice tetelestai. Entonces, que ya no hay nada, absolutamente nada más que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, porque Jesucristo lo hizo absolutamente todo por nosotros. Consumado es, ¿verdad? Todo ha sido cumplido otra vez. Excelente. Y también podemos pensar en que Jesús dijo la gran comisión. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? El Jesús, Señor Jesucristo, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermoso, ¿verdad? Eso es para usted. Eso es para mí, que Dios en su bendita gracia se haya dignado darnos ese privilegio de compartir el Evangelio con tantas personas. Muy bien, excelente. Entonces, nota usted que captó la atención de la audiencia, los conectó directamente con el texto bíblico y ya podemos avanzar. Muy bien. Entonces, la idea es, la primera vez yo voy a contar un poquito la historia, cómo sucedió, pero ya en las clases siguientes ustedes van a contar la historia de una forma resumida
que sucedió en la historia. Entonces, como nos decía el texto bíblico, después de que Jesucristo padeció, después de que esa terrible muerte fatídica, aquel Viernes Santo, hubo lágrimas, tristeza, dolor, angustia de todos sus seguidores, ¿verdad? Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día y se presentó a sus discípulos. Podemos pensar en los discípulos que estaban encerrados a puertas cerradas por temor a los judíos. Jesús fue allá y se presentó. La Biblia dice que les dio evidencias convincentes de que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Redentor, el Salvador del mundo, había resucitado. Estaba con sus discípulos 40 días, enseñándolos, capacitándolos, mostrándose más a ellos, y tocó el momento de subir al cielo, ¿verdad? Los discípulos estaban reunidos allí. Jesús bendijo a sus discípulos, les dijo las palabras, la gran comisión, y luego ascendió al cielo, al lugar donde Cristo vino, ¿verdad? Jesús les dijo que no se quedasen ahí, ¿verdad? Sino que compartieran el evangelio con muchas personas más. Después regresaron ellos contentos, alabando a Dios, después de haber escuchado o visto dos ángeles que les dijeron: ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? El mismo Cristo que lo vieron subir descenderá, volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Más o menos este es el resumen del texto bíblico que leímos, ¿verdad? Un día de gozo, un día de alegría para estos discípulos, pero también después de eso comenzaba el trabajo que ellos tenían que realizar, la gran comisión. Muy bien, excelente. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia. Aquí, estamos en la parte de considerar. Tenemos 6 preguntas, usted irá anotando, y aquí sí voy a pedir su participación, ¿verdad? La primera pregunta es: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Igual el mismo método, tenemos a levantar la manito, desactivar el micrófono y participar. ¿Quiénes son los personajes de la historia de Hechos 1, 3 hasta el 2? Adelante, hermanos. Pueden abrir sus Biblias o de sus notitas que ustedes ya repasaron. ¿Algún personaje que usted identifica aquí? Jesús, los Jesús, muy bien. ángeles, Jesús, ¿quién más? después la presencia del Espíritu Santo, los apóstoles, El Espíritu Santo, muy bien. Excelente. sus apóstoles, Apóstoles, sí. los apóstoles a quienes les había hablado. Sí. Habla también acerca del Padre. El Padre, sí, sí, muchos personajes, ¿verdad? El Espíritu Santo, también habla de Juan el Bautista. Dos varones que se habían acercado con vestiduras blancas, yo creería que serían ángeles. Claro, ángeles también, muy bien. Excelentes Dice identificación de los personajes, hermano. Muy bien. Nota usted que ahora ya versículo sabemos 10. los personajes. Después usted abre este texto bíblico y desea compartir con alguien, use este mismo método, ¿verdad? Y es una forma linda de poder interactuar con los estudiantes, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Y vamos recordando, pidiendo que participen los demás estudiantes o las personas que tenemos nosotros la dicha de compartir el Evangelio. Muy bien, con esos personajes estamos muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Algo tangible, algo que se puede tocar. ¿Qué objetos vemos aquí? ¿Qué objetos vieron ustedes, encontraron en esta historia? Hay algunas historias que tienen muchos objetos, otras que no tienen mucho, pero en esta historia cuenten. ¿Hubo objetos? ¿No hubo ningún objeto? Querido Maximiliano, adelante. El pescado y la miel.
¿Puede ser más específico en la historia de Hechos 1, 3, 12? ¿A dónde estaban mirando los Él, discípulos? que él se les presentó y ellos no. Jesús se presenta y ellos no caían. Y él les dijo que él no era espíritu, que le dieran el pescado asado y comió pescado asado con miel. Tiene razón, hermano, sí, porque también nos tocó leer otros pasajes bíblicos. Tiene toda la razón, sí, el pescado asado, ¿verdad? Entonces, muy bien. Pero enfocándonos en este texto, podemos pensar en el agua, ¿verdad? Como decía Jesús, Juan el Bautista bautizó con agua. Tenemos el fuego que menciona, la nube. Los discípulos estaban mirando al cielo. Los hombres vestidos de blanco, las vestiduras. Eh, ¿Qué más otros objetos pueden ser? También mencionó algunos lugares, ¿verdad? El Monte de los Olivos puede ser. O sea, hay algunas historias. Entonces, poco a poco ustedes van a ir familiarizándose con las historias. Gracias, querido Maximiliano. Excelente identificación de los personajes, de los objetos, debo decir. Hay otros objetos. Jerusalén también. Normal, Volvieron a adelante. Jerusalén, dice. Jerusalén, Volvieron Monte a de los Jerusalén, Olivos. el Ujú. monte del Olivar, sí. Excelente, excelente. Entonces, nota usted que es una forma divertida, si se podría decir, con todo el respeto que se merece la palabra de Dios, pero es la forma como nosotros eh, guardamos esa información, ¿verdad? Entonces, ahora ya hemos identificado los personajes de esta historia, notamos que hubo algunos objetos tangibles que podemos tocarlos, y ahí está. Ahora sí, viene la pregunta un poco más difícil. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Mencionó algunas ubicaciones específicas, ¿verdad? En ¿Quién Israel desea puede ser. romper el hielo? Adelante. En Jerusalén, Jerusalén. Muy porque dice, bien. Jerusalén. mm, Israel. Este, sí, 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 todo eso, ¿verdad? La nación de Israel. Ujú. También menciona el Monte de los Olivos, ¿verdad? Un lugar específico cerca de Jerusalén. También habló muy específicamente que estaba como a 1 kilómetro de la ciudad, ¿verdad? Bueno, con eso ya estamos bien, ya identificamos el lugar, ¿verdad? Esta historia ocurrió en ese o en esos lugares, porque el Señor también dijo que vayan a Jerusalén, estaban en Galilea, y los otros textos también hablan en otro lugar, pero de ahí dijo vayan a Jerusalén. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia según el texto bíblico? ¿Cuántos días habían pasado después de la resurrección de Jesucristo? 40 días. 40 días. Adelante, querida Evangelina. 40 días. 40 días. Muy bien. 40 días después de la resurrección de Jesucristo, Jesús dijo, les voy a enviar el Consolador, les voy a enviar el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es interesante porque los discípulos todavía estaban confundidos, ¿verdad? Y vamos a ver en la aplicación que todavía ellos estaban pensando, decían, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Muy bien, por 40 días después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? 10 días antes de la llegada del Espíritu Santo. Por eso Pentecostés se llama 50, que es 50 días después de la resurrección de Cristo, tenemos la venida del Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Aquí viene lo bueno. ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes en esta historia? ¿Había problemas? ¿No había problemas? Cuéntenme, hermanos, hermanas.
Igual si Yo no pueden levantar la tengo, mano para que yo pueda darles la no sé oportunidad de si se, participar. no sé si se ve ahí. Laura, adelante. Yo tengo una pregunta que decía, ¿se escucha? Sí, sí, clarito. Hola. Ah, que hacía una pregunta diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo que no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, preguntándole si restauraría en ese tiempo el reino a Israel. Ujú. Sí, gracias, Laura. Sí, es un problema porque Y imagínese Jesús le usted, dijo hermano. que, que no le era saber a ellos si de conocer el tiempo que Dios y si lo iba a restaurar o no. Gracias, Laura. Muy bien. Sí, podemos ver la paciencia de Jesús. Imagínense, Jesús por 3 años les había enseñado, les había repetido una y otra vez que su reino no era terrenal, ¿verdad? Les había enseñado que mantengan la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna, pero ellos todavía no comprendían. Ellos estaban pensando en esa ideología que todos los israelitas tenían de que iba a venir un Mesías a restaurar la paz de Israel, ¿verdad? Pero Jesús dice, no es terrenal mi reino, es espiritual. Hay mucho más que ustedes están preocupándose en las cosas terrenales, ¿verdad? Mi reino está en el reino de los cielos. ¿Ah? Puede ser un poquito de eso, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, el Espíritu Santo les va a hacer recordar todo lo que yo les he enseñado. Y dicho y hecho, eso sucedió con la llegada del Espíritu Santo. Notará usted después que los discípulos comenzaron a proclamar valientemente el Evangelio, a pesar de las amenazas, ellos lo hicieron. ¿Ah? Querido Maximiliano, tenía un comentario. Sí, quería agregar como que sus discípulos de primera como que dudaban de que él Ujú. resucitó. No sé si está bien. Digo, como que es un problema también porque después de tanto tiempo, como usted recién terminó de decir que la paciencia amorosa de él, de tolerar, ¿no? De que tanto tiempo estuvo con ellos y diciéndoles que el reino no era de acá terrenal, y después que él al resucitar como que muchos dudaban, ¿no? Muchos dudaban y hasta Tomás también tuvo que- que poner los dedos dentro de, no está en este pasaje, pero sí después en Lucas me parece que está. Correcto. Y Correcto. nada, quería agregar eso también como que dudaban, ¿no? Gracias, hermano. Sí, dudaban y el escritor de Hechos lo escribe, que había dudas, no estaban seguros, ¿verdad? Y claro que sí, es un problema enorme. También, ¿verdad? Podemos poner otro problema, que Jesús otra vez se va, ¿verdad? Entonces los discípulos, Pedro no quería que Cristo entregase la vida por nosotros, resucitó, estaban un tiempo con él y luego se va otra vez. Entonces quizás los discípulos estaban, ¿y ahora qué hacemos? Tuvimos por un También tiempo dice, y otra vez, per- otra vez. perdón, Sí, perdón, adelante. también dice en una parte que cuando él le hablaba le mostraba los pies y las manos. Amén, querida hermana. Por esa misma situación de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tomás, conocido como el que duda, ¿verdad? Él Sí, abiertamente dice, si no pongo yo la mano en el costado y veo con mis propios ojos, no creeré, ¿verdad? Son palabras muy fuertes. Y sí. dicho y hecho, Jesús vino y le mostró y realmente le dijo, ¿verdad? Sé un hombre de fe, porque has visto ahora cree, ¿verdad?
Gracias, hermana. Muy bien Amén. dicho. Amén. Muy bien. Esos problemas que hemos identificado, dudas, todavía no entiende. Jesús ascendió al cielo, otra vez se quedan solos y ahora con una responsabilidad enorme. ¿Se resuelve el problema o los problemas que mencionaron? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Cuente. Ante las dudas, ¿cómo respondió Jesús? Antes de ascender al cielo, le dijo que recibirían poder para salir a testificar en otros lugares como en Jerusalén, pero los dos varones les dijeron que no miraran hacia el cielo, porque estaban mirando hacia el cielo, y que de esa manera que había subido al cielo, Jesús iba a volver de vuelta a la tierra. Gracias, hermano. Muy bien. Otra vez vemos el amor de Cristo, la paciencia, la misericordia por estos discípulos que no entendían el significado espiritual de toda la obra redentora de Cristo, ¿verdad? No pierde la paciencia, sino dice, a ustedes no les toca pensar en eso. Entonces ustedes enfóquense en la bendición que han recibido, el perdón de sus pecados, la promesa de la vida eterna y también el bendito privilegio de hacer, compartir lo que Jesús había hecho por un buen tiempo, 3 años acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, nota usted la paciencia de nuestro Señor Jesucristo que nos deja impresionados. Muy bien. También les promete algo más. ¿Qué les prometió Jesús? La venida del Espíritu Santo, Excelente, que Laura. Sí, la recibirían venida del poder. Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? Gracias, también aquí participó Arsenio con la respuesta en el versículo 8. Muy bien, excelente. Entonces, Jesús explica de una forma maravillosa, con amor, a estos discípulos que tenían dudas. Les promete el Espíritu Santo. Les encarga una misión sumamente importante a estos discípulos, ¿verdad? Y también les recuerda que Jesús va a venir de nuevo. Como fue al cielo, regresará, ¿verdad? Con la gran diferencia, con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y todo el mundo lo sabrá cuando Jesucristo venga a llevarnos al cielo por segunda vez. Muy bien. Excelente. Entonces ya hemos identificado el problema. Hemos visto que Dios, a través de su intervención divina, soluciona el problema y ahora estamos listos en la parte de consolidar. Repito otra vez, esta es la aplicación práctica de la palabra de Dios a mi vida. En la primera sección vimos de lejos, vimos a los discípulos, las dudas, la desconfianza, pero ¿qué tal nosotros? ¿Verdad? Muy bien, entonces aquí vamos a ponerle como un título a esta historia. Si usted está preparando este estudio bíblico, ¿qué título? ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿De qué está hablando Jesús en esta historia? ¿Cuál es el mensaje que quiere compartir? ¿Qué, qué título le daría usted a esta historia? Lo que más habla es acerca del Espíritu Santo y su ascensión hacia el cielo y Muy las bien, enseñanzas que le deja a sus discípulos antes de irse. perfecto. Entonces podemos también, muy bien, hermana, muchas gracias. Entonces podemos aquí decir, Jesús prepara a sus discípulos para ser testigos al mundo antes de subir al cielo. Claro, puede ser, o puede ser de la forma inversa también. Antes de subir al Sí. cielo, Jesús prepara a sus discípulos para que sean testigos hasta los confines de la tierra. Puede ser eso. También sencillamente puede ser la ascensión de Cristo al cielo.
¿Qué otro título podemos poner aquí o qué otra cosa es el punto, el centro de esta historia? Laura. Ah, Habla, habla también acerca del bautismo, del Espíritu Santo, que Juan bautizó con agua, pero Jesús bautiza con la presencia de su Espíritu Santo, que seremos bautizados con la presencia del Espíritu Santo. Acerca del bautismo también habla Podemos en mencionar una parte, en el capítulo 5. la promesa de enviar un La consolador, la promesa del Espíritu Santo que justamente vamos a estudiar el día miércoles, el Pentecostés. Excelente, muy bien. Ahora sí, hermanos, hermanas, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Entonces, en esta parte es, como dije, la aplicación de la palabra de Dios a mi vida personalmente. ¿Qué pecado nota usted? Identifica aquí. ¿Cómo desobedecemos a Dios? Querida Norma, adelante, tiene el micrófono abierto. Norma, Sí, adelante, hermana. ¿Qué pecado ve usted en que, esta historia? es que la fe sería, no estaba bien, como que dudaban de él, y él estaba con ellos ya, por medio del Espíritu Santo. Muy bien. La fe estaba tambaleando. Nuestro hermano Arsenio nos dice incredulidad, ¿verdad? La Eso sí, incredulidad es la sí, madre de todas las dudas, los temores y todo lo demás. Entonces sí, uno puede decir, pero estos eran los discípulos de Jesús, estaban con él tanto tiempo, pero todavía tenían esas dudas, todavía estaban tambaleando, ¿verdad? Entonces, eso que nos recuerda, nosotros también, usted y yo hemos sido testigos de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida espiritual, de rescatarnos de la muerte, del diablo, del infierno, Jesucristo, por medio de su pasión, muerte y de gloriosa resurrección. Pero a veces tenemos dudas. A veces no confiamos 100% en las promesas de Dios, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos, aún siendo creyentes, aún siendo hijos, hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos esos ataques, esas luchas contra de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Qué otro pecado vemos aquí? ¿Alguien más que desee compartir algo? Martín, mi hermano, adelante. En el micrófono abierto, Hola, ¿me Martín. escucha? Sí, ¿Me súper bien, escucha? hermano, adelante. Sí, No, yo quería compartir que sí, nosotros todos los días tenemos esa falta de creencia en el Señor porque no ponemos en Él todo lo que tiene que ser para que las cosas del Señor, las cosas espirituales, se den como tienen que ser, con propósito y por voluntad del Padre. O sea, ponemos las cosas de este mundo antes que las espirituales. Como les pasó a los discípulos, nos pasa a nosotros también. Eso quería compartir, pastor. gracias, Martín. Bien dicho, hermano, bien dicho. También otra cosa que ¿verdad? Fácilmente vemos en nuestra vida es, a veces no compartimos, no somos buenos testigos de Cristo, ¿verdad? A veces cuando hay inconvenientes, quizás en un lugar donde creemos que nos van a juzgar, se van a reír, se van a burlar de nosotros. Mejor que la gente no sepa que yo soy cristiano. Cositas por ese estilo a veces realmente nos tocan de frente, nos tocan de lleno. Es como un boxeador que nos da un golpe bajo donde más nos duele. ¿Da? Muy bien, excelente. Con todo eso, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de nuestro pecado. Amados y amadas en el Señor, con todo eso, realmente somos merecedores del castigo eterno, el infierno. ¿Verdad? Los discípulos, ellos no merecían nada.
desconfiando de Dios, desconfiando de la misericordia, desconfiando del poder de Dios, ¿verdad? Diciendo estas palabras y todo eso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, no les dejó tirados en el suelo, no les dejó solos o abandonados. Él les mostró su gracia, les mostró su misericordia, les reconfortó, les animó, les dio una misión, aún siendo miserables pecadores, ¿verdad? Ahí vemos el amor de Dios, vemos el dulce evangelio, lo que usted y yo no podemos hacer, Jesucristo lo hizo por nosotros. Ese es el evangelio. Con eso en mente, entonces, nos hacemos la pregunta: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué me cuentan, hermanos, hermanas? Pastor, ¿En qué con permiso, versos? Adelante, por aportar. favor. Por favor, Eh, hermano. yo encuentro en el versículo 3, ¿verdad? A donde ¿Sí? la palabra del Señor nos dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque nosotros vemos también a través de este versículo, ¿verdad? Que aunque los discípulos dudaban de él estaba ahí presente con ellos, hablándoles del amor de Dios, ¿verdad? En todo tiempo. Ujú. Gracias, Amén. querido Miguel. Excelente. Ahí está, la gloriosa resurrección de Cristo, mostrándole pruebas convincentes. Ustedes ya mencionaron la historia, el episodio de Tomás, ¿verdad? Dicen: tócame. También Maximiliano mencionaba, ¿verdad? Deme un pescado, deme algo para comer. Un espíritu no ve que no tiene carne ni hueso, ¿verdad? Entonces, ahí está, ese amor, esa capacitación que Jesús les dio por 40 días, la promesa del Espíritu Santo que no iban a estar solos, esas promesas de Dios han sido cumplidas para nosotros también. ¿Cuántas veces, como bien decía Miguel, usted y yo hemos desobedecido al Señor diariamente, pero el Señor nos muestra gracia, nos muestra su amor, su bendita sangre nos limpia de todos nuestros pecados? Como dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es a través del Espíritu Santo que nos lleva a mirar la cruz, que nos lleva a mirar la tumba vacía, ¿verdad? Y ahí hay gozo, saber que nuestros pecados sí son perdonados y que un día usted y yo estaremos en el cielo por la gracia de Dios. No por algo que usted o yo, usted y yo hayamos hecho, sino solamente por gracia, solamente por la fe en Jesucristo y solamente por la palabra de Dios que ha hecho posible el milagro de la fe, de la redención, la salvación y la vida eterna. Entonces, ese mismo amor vemos usted y yo hoy en día también, que Cristo nos muestra a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Con esa alegría en nuestros corazones, con ese gozo, con esa certeza de que sí somos perdonados y somos hijos de Dios, ¿qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted a Dios? ¿Una cosita? En gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos aplicando la palabra de Dios aquí ahorita. Querida Angelina, sí, adelante, hermana, por favor. Pastor, yo Yo lo diría que que yo lo que Vamos le a pediría un sería, ratito primero con Angelina y después va, hermano. Ya, adelante, Angelina. yo lo que le pediría es que me dé sabiduría, que me dé ese entendimiento, porque yo quiero ayudar a la gente, llevar el evangelio a otro lado y predicar la palabra. Para eso me quiero formar, porque hace falta eso, porque ya el amor como que se ha perdido, la fe se ha enfriado. Entonces no podemos permitir eso, ¿verdad?
eso es lo que yo le pediría. Gracias, querida hermana, que el Señor le conceda esa fortaleza espiritual para que comparta valientemente el Evangelio. Hermano, adelante. Gracias por su participación. Pastor, yo diría también que es importante, ¿verdad? No perder la fe y la certeza en el Señor, ¿verdad? En este tiempo difícil que hoy estamos viviendo sobre la faz de la tierra. El Señor mismo consideró diciéndole, será que cuando Él vuelva sobre la faz de la tierra encontraría fe, ¿verdad? En el ser humano, ¿verdad? Y hoy esto es lo que estamos perdiendo, ¿verdad? Esta fe, esta certeza, como también los discípulos, aunque andaban con el Señor todo este tiempo, no creyeron, ¿verdad? Lo que el Señor haría sobre sus vidas. Gracias, Miguel. Tiene razón, completamente de acuerdo con usted. ¿Alguien más? Laura tiene el micrófono abierto y luego vamos con Maximiliano. ¿Cómo? ¿Yo? Tenía el micrófono abierto, pensé que quería participar. Adelante. Perdón, no, pero sí, de igual manera, o sea, para que la palabra se cumpliese como está escrita, que dice que debemos de ser testigos en todo lugar, ¿no? Hasta lo último de la tierra, más allá que en todos lugares existan personas y hermanos que creen en Jesucristo, nos une una misma fe, una misma creencia y Dios es uno solo. Y creo que la escritura y la palabra del Señor debe cumplirse tal cual está escrita para llegar a ser discípulos del Señor y bueno, y que tengamos esa entrada triunfal al reino de los cielos, ¿no es cierto? Gracias, Laura. Escuchemos a Maximiliano. Adelante, hermano. Bueno, pastor, hermano, yo pediría a Dios que obre para ¿qué pediría que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Yo pediría que Dios abra más el entendimiento, ¿no? Hacia su palabra para que uno tenga ese desarrollo para poder transmitir el evangelio, ¿no? Del reino de Dios para aquellos que realmente lo necesitan y cumplir, ¿no? El mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ordenó, ¿no? Que estamos bajo su doctrina, ¿no? Y anunciar el evangelio, pero hay veces que nosotros no tenemos ese desenvolvimiento y para poder desarrollar bien a veces la palabra que uno quiere transmitir y la persona, la segunda persona que está escuchando a veces no entiende y uno no sabe cómo tampoco para dónde agarrar. Entonces uno le pediría al Señor que sí, que abra ese entendimiento pleno, ¿no? Para poder transmitir el reino de Dios hacia nuestro semejante, ¿no? Y poder cumplir, ¿no? La gran comisión. Gracias, Maximiliano. Muchas gracias por toda la participación. Arsenio nos dice que Dios le ayude a ser un verdadero testigo de él a través de los frutos dignos de arrepentimiento. Excelente. Entonces podemos simplificar diciendo que el Señor nos dé sabiduría, nos dé conocimiento de su palabra, nos dé paciencia, nos dé amor y también nos dé misericordia hacia los demás, ¿verdad? No hay cosa más difícil a veces que querer compartir la palabra de Dios a la fuerza con otras personas. Usted y yo sabemos que el Espíritu Santo es quien hace la obra en el corazón de las personas. Nosotros somos como aquellos sembradores que esparcen la semilla y es el Espíritu Santo quien toca los corazones. Nuestra tarea es compartir el Evangelio en tiempo y en destiempo, como dice la palabra de Dios. Pensando en esto, amados y amadas en el Señor, Dios fácilmente hubiese enviado un grupo de ángeles para que compartan el Evangelio y ellos lo hubieran hecho súper bien, ¿verdad? Pero Dios nos ha usado a nosotros, pecadores, con defectos, pocas virtudes, pero dice ustedes vayan y hagan discípulos, ustedes compartan, ustedes cuenten la historia, esa historia que a ustedes
Cristo cambió, le sacó de las tinieblas a su luz verdadera, ¿verdad? Entonces, o hay un dicho que dice, ¿verdad? Que mejor cuña que del propia madera, ¿verdad? Entonces, nosotros compartimos con otros, porque también hemos pasado por situaciones difíciles, por retos, pero hemos visto la mano de Dios allí presente en nuestras vidas. Entonces, pedir que el Señor nos dé paciencia, que nos dé amor, misericordia hacia los demás. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta esta parte? Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, comentario, vamos a avanzar con la última parte. Describir el propósito de la iglesia con evidencia del libro de Hechos. Muy bien, entonces ahora sí, papel y lápiz, listos. Dice, ¿qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Esta es la primera pregunta del proyecto final. Entonces ustedes pueden ir anotando. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ante todo. ¿Algún comentario, alguna respuesta a esta pregunta? Y dar a conocer lo que hizo Jesús y acerca de la salvación y del perdón para las personas que no conocen a Dios y llevarlos al arrepentimiento. Excelente. Muy bien. Excelente. Ese es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Que vamos a quizás ser un poco fuertes, ¿verdad? No vamos a la iglesia nomás para calentar las bancas, para ponerlo así. Pero vamos a la iglesia para capacitarnos y, como bien dice aquí, excelentes palabras, Arsenio, participar de la gran comisión, compartir con otros el evangelio, ¿verdad? No tenemos que tener un doctorado en teología, nada de eso, porque nosotros somos ese sacerdocio universal. El Señor ha encomendado a nosotros. Podemos comenzar en nuestros hogares, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Yo creo que este es el reto más grande, ¿verdad? A veces con la familia de compartir el Evangelio. Pero el propósito de la iglesia es que se lleve a cabo la gran comisión que Jesucristo nos dejó. Después de su resurrección, Jesucristo estaba con nosotros 40 días, bueno, con los discípulos 40 días, capacitándolos, enseñándolos, ¿verdad? A que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones. ¿Ah? A Jesús ser al hijos irse al cielo, obedientes también, ¿sí? para ser hijos obedientes también a nuestro Padre, a escuchar la palabra todos los días, a estar en su Definitivamente. presencia. Amén. Gracias, Norma. Y solo ese servicio a Dios llega a través del conocimiento de la palabra, a través del dulce evangelio. Entonces, Amén. ¿cuál sería el propósito que van a poner ahí ustedes? Es que nosotros vayamos, compartamos el evangelio con todas las personas, ¿verdad? Entonces, hay una parte que el Señor dice, sean testigos, sean mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y ese es el propósito, esa es la finalidad, ¿verdad? Que nosotros llevemos el mensaje de salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo nos ha dado las herramientas. Eso es lo más divino de la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos dice, vaya, que ahí hagan lo que ustedes quieran, perdón. El Señor nos capacita, el Señor nos da las herramientas, el Señor nos da el Espíritu Santo, que es quien nos impulsa. Es como los propulsores del avión, ¿verdad? Que le da fuerza. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuando estamos sin querer compartir el Evangelio, cuando pensamos que te van a burlar de nosotros,
ahí el Espíritu Santo nos empuja. Se vayan. No es su mensaje, es de Dios. Ustedes son mensajeros, ¿no? ¿Verdad? El Señor nos da material específico, ¿verdad? Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Y nos da una promesa más. El Señor dice, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesucristo está con nosotros. No estamos solos. A veces pensamos que estamos solos, abandonados, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. No sé si ustedes han escuchado un himno que es muy bonito, que dice, Dios está aquí, ¿verdad? Tan cierto como el aire que respiro. Algo así va a ir. Muy bien, entonces ya notaron las cositas, ¿verdad? Ahí lo que van a poner en las respuestas. Muy bien, entonces dice, la ascensión de Jesús deja en claro la finalidad de la iglesia. Jesús se fue y después de su ascensión al cielo, usted nota, los discípulos de Jesús comenzaron a poner en práctica la gran comisión. Muchos de ellos, ¿verdad?, fueron mártires que murieron por la causa del Evangelio, pero todos ellos murieron, si se podría decir, con la mirada en alto, mirando a Jesucristo, sabiendo que día en el cielo ellos lo verán a su Salvador, como estaban acá en la tierra lo verán. Muy bien, pido de favor un voluntario que me ayude con este texto bíblico de aquí de la pantalla, por favor. Un voluntario, una voluntaria, por favor. Para leerlo, Querida Laura, adelante. hay que leerlo, ¿cierto? Sí, por favor, de aquí de lo que está en la pantalla, si se puede ver. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos, Gracias. capítulo 1, versículos 6 al 8. Gracias, Laura. Muy bien, un poquito más. Pedimos a alguien más que nos ayude con este texto bíblico. Amén, amén. Maximiliano, adelante, hermano. Gracias. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Gracias, Maximiliano. Qué alegría, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20. Muy bien. Ahí está una imagen que Dios está con todos y cada uno de nosotros. Otro maravilloso pasaje que habla de la gran comisión también, ¿verdad? Este es uno de mis pasajes favoritos que me toca muy personalmente, ¿verdad? Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y esto es como el versículo suyo. Y eso es lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, con un propósito divino para que comportamos, para que mostremos al mundo quién ha hecho todo lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Pues me encanta este pasaje bíblico porque eso es lo que somos ante Dios. Que nadie nos diga
que somos inferiores, que nadie nos diga que somos, no sé, cualquier cosa en este mundo, porque somos hijos e hijas de Dios, redimidas por la sangre de Cristo, compradas con un precio, ¿verdad? Ah, eh, Pedro, el apóstol Pedro nos dice claramente que nuestra salvación no fue comprada con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando uno mira, cuando uno recuerda estas promesas cumplidas de Dios, realmente nos postramos ante Dios y de rodillas decimos, Señor, cuán maravilloso eres con nosotros. Muy bien, entonces, reiterando la pregunta, ¿qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Respalde su respuesta del libro de Hechos. Usted va a contestar y puede poner ahí los versículos de Hechos, ¿verdad? Que es que vayan, sean mis testigos, compartan el evangelio, compartan con las personas que tienen dudas, que tienen desconfianza, que no han conocido el evangelio, con las personas que de pronto se enfocan en querer llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Mostrarles a Jesucristo es nuestra misión, nuestro servicio al Señor. Y así hemos terminado la lección 1. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional, algo que no haya quedado claro? Cuéntenme. Y si no, aquí está la lección, la tarea para la lección 2. Mañana les voy a mandar en el grupo de WhatsApp, pero si de pronto desean tomar notita aquí, dice ver el video de la lección 2, leer Hechos desde 1:13 hasta 2:21. Entonces, todo el resto del capítulo 1 y empezando el capítulo 22, del 1 al 21 en sus Biblias. Hagan una mini investigación del día de Pentecostés o la fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento. Y entonces al hacer esa investigación, usted notará por qué había tanta gente en Jerusalén el día de Pentecostés. Ya tienen las notitas para la tarea para la clase del viernes. Bueno, amados y amadas en el Señor, vamos a cerrar con una oración, no sin antes dándole gracias por su tiempo, por su participación y por haberme concedido el privilegio de comenzar este curso con ustedes. Oremos entonces. Sí. Padre bendito, te damos infinitas gracias, postrados de rodillas ante ti, Señor, y agradecemos por Amén. haberte dignado rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Bendito Dios, te damos gracias por haber derramado tus preciosas sangres sobre cada uno de nosotros, para perdonarnos de todas nuestras iniquidades. Señor, nos has dado una misión, nos has dado la gran comisión de compartir el Evangelio con tantas personas en el mundo, Señor, que están sedientas y hambrientas de escuchar tu palabra. Señor, danos la fortaleza espiritual a través de tu Espíritu. Capacítanos, Señor, con tu palabra. Llénanos de amor, compasión, paciencia para compartir el Evangelio con tantas personas. Te damos gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos capacitas para que estemos enteramente preparados para compartir el Evangelio con otras personas. Bendice a cada uno de los estudiantes de este curso, sus hogares, sus familias. Este es su deseo ferviente de compartir con otros el Evangelio. Por esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, entonces que tengan un bendecido día. Si tienen Amén. alguna preguntita, Amén. pueden quedarse un ratico más.